base poblacional. Los estudios de casos y controles, como bien mencionó el doctor Rodríguez, son los estudios más baratos de hacer, digamos, y son los más rápidos, no son los estudios eternos. Esos estudios normalmente son los más difíciles de hacer desde el punto de vista de diseño y de análisis estadístico, porque son los que más fácil van a tener un sesgo. La mejor manera de hacer estudios de caso y control es cuando yo uso controles de base poblacional, pero eso encarece el estudio y lo dificulta. Luego tenemos los estudios de cohorte, los famosos estudios Forever que decía el doctor Rodríguez, en los que yo voy a seguir una población determinada y en estos estudios yo puedo seguir varias hipótesis, no tengo que tener una sola hipótesis, sino que normalmente los estudios de cohorte permiten evaluar múltiples hipótesis. Y finalmente puedo tener estudios intervencionales que también sean de base poblacional, pero acá se me complica un poquito el asunto porque el solo hecho de aceptar participar o no en un estudio intervencional ya hace que mi población no sea completamente representativa de la población general, porque aquellos que no participan en ensayos de intervencionales suelen ser diferentes de las personas que sí participan. Pero igual yo puedo partir y tratar de hacer un estudio de base poblacional. Los estudios intervencionales entonces pueden ser, cuando se hacen de base poblacional, normalmente son ensayos clínicos de prevención, no son ensayos clínicos terapéuticos como los que han estado describiendo más comúnmente acá, y esto es porque para hacer ensayos terapéuticos tengo que tener pacientes enfermos, entonces vuelvo a la situación en que necesito pacientes y ya no vienen al azar de la población general, pero en los ensayos clínicos de prevención o de vacunas sí se pueden hacer de base poblacional, ensayos de campo, intervenciones comunitarias, ensayos clínicos aleatorizando grupos donde aleatorizo una comunidad a recibir un tratamiento o una intervención y otra comunidad a recibir otra intervención diferente. ¿Qué es lo más importante para hacer un estudio de base poblacional? Bueno, lo más importante es que yo tenga una población muy bien definida y la población se puede definir con base en diferentes criterios. Yo puedo definirla desde el punto de vista geográfico y ahí tenemos el ejemplo de Framingham que mencionó el doctor Rodríguez, que empezó en el año 48 la primera cohorte de Framingham y eran más o menos 5,000 personas que se reclutaron y se siguieron, y es uno de los estudios que ha generado más información en esta área de la medicina. Está el estudio de Portland, que es un estudio hermano al estudio del proyecto epidemiológico Guanacaste, que se realizó en la ciudad de Portland en Estados Unidos y que reclutó 20,000 mujeres. Uno puede hacer estudios de base poblacional donde mi población está definida porque están inscritos a una organización de salud, por ejemplo. Y el ejemplo que tenemos es la cohorte de Kaiser Permanente en Estados Unidos, que es una cohorte que tiene más de 200,000 personas reclutadas y que ha generado enorme cantidad de conocimiento en diferentes temas, desde el fumado hasta también pruebas, la citología y otra enorme cantidad de temas. Puedo tener estudios donde mi población está definida por una ocupación, como el North Health Study, que ustedes saben es un estudio muy famoso porque generó toda la información relacionada con el uso de terapia de reemplazo hormonal y el riesgo de cáncer de mama, que lo que reclutó fue enfermeras en Estados Unidos. Y también yo puedo tener estudios que tienen una definición geográfica, pero que pueden ser no únicos, sino múltiples, como por ejemplo el EPIC, que es la European Prospective Investigation on Cancer, que es una cohorte europea que empezó en el 93, que incluye más de 500,000 personas en muchos países de Europa. ¿Cuál es la clave de los estudios de base poblacional? Bueno, la clave está en todo lo que habló Jessie hace un ratito, que es el reclutamiento. Cuando yo voy a hacer un estudio de base poblacional, tengo que tener muy clara cuál es mi población base y para eso yo tengo que partir de registros, ya sea que yo tenga listados, que yo realice un censo, pero tengo que tener identificada cuál es mi población base y luego tengo que elegir al azar una muestra de esa población. Y esa muestra al azar es lo que va a hacer que sea representativo del estudio. Pero ¿qué pasa si yo elijo una muestra al azar del 50% de la población o del 20% de la población, pero solo la mitad aceptan participar? El estudio, por más que se trató de hacer de base poblacional, no es de base poblacional porque yo no estoy teniendo una representatividad de la población de la que estoy
tomando o en la que quiero hacer esa investigación. Entonces, las tasas de participación son sumamente importantes en un estudio de base poblacional, así como las características de la población que me rechazó. Entonces yo digo, solo tuve una tasa de respuesta del 50%, pero tengo claramente identificada la población que no me participó en mi estudio y entonces voy a saber hasta dónde llega la validez externa de los resultados que yo obtenga en mi investigación. Y por otro lado, en los estudios de cohorte, que son de seguimiento, que son longitudinales, las tasas de retención o las pérdidas al seguimiento es muy clave, porque si yo recluto toda la población de mi muestra, pero solamente retengo el 50% de la población que recluté, los resultados prospectivos no van a tener validez externa, porque voy a tener un sesgo importante en la población que se quedó en el estudio y la que no siguió. Y ahí de nuevo es muy importante que yo conozca la característica de la población que se me perdió del estudio, que no pude seguir. ¿Cuáles son las ventajas de los estudios de base poblacional? Bueno, que tienen una alta validez externa, que me permiten hacer estimaciones de la población de referencia. Las cohortes permiten evaluar múltiples hipótesis, entonces son muy costosas, pero son muy costo efectivas, porque con ese costo yo puedo responder múltiples preguntas de investigación. Y me permiten además hacer estudios anidados, por ejemplo la cohorte EPIC, que es la cohorte europea, permite que después de que yo he seguido esta población por más de 10 años, yo identifico casos de cáncer de gástrico, por ejemplo, y genero controles de base poblacional dentro de la cohorte y hago un estudio anidado de casos y controles, pero que es prospectivo, en el que yo tengo todos los datos recolectados de una manera prospectiva, estandarizada y que va a tener mucha más validez que un estudio de casos y controles, pero que igualmente va a ser barato porque estoy anidándolo dentro de una cohorte y solamente voy a pagar por hacer las pruebas a esa selección o a ese estudio anidado que estoy escogiendo. Las desventajas es que logísticamente son estudios muy complicados, que duran, si es una cohorte, son estudios eternos, como dijo el doctor Rodríguez, que requieren muchos esfuerzos para lograr buenas tasas de participación y de retención, que básicamente tienen que ver con el involucramiento de la comunidad donde se realice el estudio y que son costosos. Entonces, yo les voy a contar del proyecto epidemiológico Guanacaste porque creo que como costarricenses deberíamos sentirnos orgullosos de que esta cohorte existe en el país y que es una de las cohortes que ha generado más información en todo lo que se refiere al virus del papiloma humano y el cáncer de cérvix. La cohorte fue creada en el año 93 con el objetivo de estudiar la historia natural de la infección por virus del papiloma humano y el cáncer de cérvix. En ese momento, ¿cómo se hizo el estudio? Y esto se los estoy contando para que vean un ejemplo de cómo lo que les dije antes se lleva a la práctica. En Costa Rica, el INEC, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, realiza los censos y en el año 93 usaba los segmentos censales. Entonces se hizo una selección al azar de los segmentos censales de la provincia de Guanacaste, se censaron todas las mujeres que vivían en esos segmentos censales seleccionados al azar y luego se hizo una invitación personalizada a todas las mujeres que vivían en esos segmentos censales. Esta es como se hacía el trabajo en Guanacaste y entonces esas mujeres se invitaron a hacerles un tamizaje intensivo al inicio del estudio, se referían a colposcopía y tratamiento, se seguían a diferentes intervalos y se les daba seguimiento hasta que desarrollaban una lesión de alto grado y que se recibían tratamiento y ya no seguían en el estudio. Y lo que tuvimos fue que de las 11.700 mujeres que se censaron en los segmentos que se eligieron al azar de la provincia, 10.700 resultaron elegibles para el estudio y 10.049 aceptaron participar. O sea, la tasa de participación fue por encima del 90%, lo que muestra que el estudio fue representativo de la población. Y aquí retomo lo que decía el doctor Esquivel, en Costa Rica la población participa en los estudios de investigación. Es muy pocas, menos del 7% rechazaron participar. De esas mujeres, 9.500 eran elegibles para examen pélvico y el 97% aceptó realizarse el examen pélvico. Los resultados de este estudio fueron enormes y básicamente yo lo que voy a darles un resumen, es que la infección por virus del papiloma se adquiere muy
joven después del inicio de la vida sexual, que la mayoría de infecciones el sistema de defensas del cuerpo las elimina solas, pero que algunas infecciones persisten, se quedan en el cuerpo y desarrollan lesiones precancerosas y posteriormente cáncer, y que por tanto el virus es una causa necesaria del cáncer de cérvix, pero no suficiente. Es decir, se necesita el virus para tener cáncer, pero no todo el que tiene virus va a desarrollar cáncer. ¿Qué implicaciones tuvo este estudio? Bueno, el permitir establecer que el virus era la causa del cáncer de cérvix y conocer cómo era esta historia natural de que el virus se infecta, se elimina, pero que si no se elimina se queda en el cuerpo y es cuando produce lesiones, fue lo que permitió que a nivel mundial se desarrollaran estrategias de prevención y detección temprana de lesiones precancerosas y el tratamiento del cáncer y la prevención del cáncer de cérvix. Y estas estrategias han sido muy exitosas en muchos países. Y además permitió el desarrollo de las vacunas contra el virus del papiloma. ¿Cómo se benefició el país? Bueno, las comunidades que participaron recibieron mucha educación en el tema. Hubo más de 20,000 mujeres que recibieron tamizaje de alta calidad, tratamiento de primera línea para las lesiones precancerosas, se introdujo la técnica del LIP en el país, no existía y el proyecto la introdujo, se dio asesoría para la creación del Laboratorio Nacional de Citología, el entrenamiento de los citólogos y de los técnicos de citología y se introdujo el uso clínico de la prueba de virus del papiloma para la detección temprana. Y esto resultó en que fue a partir del año 98 que se creó el Laboratorio Nacional de Citología, que hubo un impacto en las tasas de mortalidad de cáncer de cérvix en el país y que empezaron a disminuir. ¿A qué voy con esto? A que los estudios de base poblacional, si bien son muy costosos, si bien tienen muchas complicaciones logísticas, dan muchos beneficios, no solo a los participantes del estudio, sino a las comunidades y a los países donde se desarrollan. Además de que generan mucha información científica a nivel mundial. Pero por supuesto tienen muchos retos y retos también desde el punto de vista ético, de que se haga una adecuada selección de la muestra, que las tasas de participación y retención sean adecuadas, que haya un involucramiento de la comunidad, que se asegure de que la comunidad se va a beneficiar con los resultados del estudio y que la calidad de los datos sea buena para que justifiquen la inversión que representan estos estudios en el conocimiento que van a generar. A raíz de este estudio de cohorte que se hizo en Guanacaste, entonces nosotros hicimos también un ensayo de vacuna, que es el único ensayo clínico de fase 3 de la vacuna contra el virus del papiloma que fue financiado con fondos públicos y que no fue financiado con fondos de las farmacéuticas. Ya me sacaron la tarjeta de los 5 minutos. Entonces, voy a pasar muy rápido, pero básicamente quiero mostrarles que aunque también fue un estudio de base poblacional y censamos e invitamos a todas las mujeres de Guanacaste que tenían 18 a 25 años a participar en el estudio, aquí nosotros terminamos con un 30% de la población de Guanacaste, un 60% de tasa de participación. ¿Por qué? Porque los estudios intervencionales primero tienen muchos más criterios de elegibilidad que hacen que no toda mi población sea elegible comparado con los estudios de cohorte y segundo hay un sesgo de selección porque solamente la gente que está interesada en participar de estudios intervencionales lo hace y esa población es una población con características particulares. Y igual que en el estudio anterior, la tasa de seguimiento ha sido muy alta, una tasa de retención del 92%. Volvemos, la población costarricense participa en ensayos de investigación cuando están bien hechos, cuando están bien informados, cuando se hacen las cosas con calidad y con transparencia. Básicamente, los resultados de este estudio, voy a pasar muy rápido, pero fueron muy importantes porque como no era un estudio financiado por fondos de las farmacéuticas, permitió no solo demostrar que la vacuna era efectiva, eso ya se había demostrado con los estudios de las farmacéuticas, sino que permitió demostrar, uno, que la eficacia de la vacuna disminuye conforme yo tenga más años de haber iniciado vida sexual, porque resulta que la vacuna no es terapéutica, es una vacuna preventiva. Lo que hace es prevenir la infección y se debe aplicar antes de que uno inicie vida sexual. Si ya se ha iniciado la vida sexual, la eficacia de la vacuna empieza a bajar porque la mayoría de mujeres ya se han infectado con el virus. Acá lo vemos por edad, porque la edad es un aproximado del inicio de la vida sexual.
Esto demuestra que no tiene eficacia terapéutica, que fue igual la tasa de eliminación del virus entre los vacunados y los no vacunados. Y esto es lo que ha hecho que la política de salud pública en todos los países del mundo y la recomendación de la Organización Mundial de la Salud es que la vacuna se aplique a adolescentes y que no se promueva el uso en mujeres adultas porque el beneficio es reducido. Y esto va en contra de los intereses de las farmacéuticas. Entonces, esto demuestra la importancia de este tipo de estudios independientes. Para terminar, nosotros observamos que las mujeres que recibieron menos de 3 dosis de la vacuna por diferentes razones, 4 años después, y ahora ya son 7 años después de que recibieron la vacuna, han tenido la misma protección que las mujeres que recibieron las 3 dosis de vacuna. Es decir, que estos datos sugieren que es posible que incluso una sola dosis de vacuna podría ser suficiente para prevenir la infección. Me voy a saltar toda esta parte, pero nada más para ir a las implicaciones. Se confirmaron los hallazgos de los estudios realizados por las compañías farmacéuticas, se demostró que la eficacia de la vacuna disminuye con la edad, específicamente con el tiempo de inicio de la vida sexual, y que menos de 3 dosis puede ser suficiente. ¿Y esto qué generó? Bueno, que la Organización Mundial de la Salud, la FDA, la Agencia Europea de Medicamentos, forzaran a las compañías farmacéuticas a hacer estudios de puente inmunológico o de equivalencia inmunológica y que actualmente se recomienda el uso de solo 2 dosis de vacuna. Los países que están aplicando la vacuna en este momento como parte del programa nacional lo hacen solo en 2 dosis. Y lo otro es que generó entre la comunidad científica y la comunidad regulatoria internacional la necesidad de hacer nuevos estudios para demostrar si una dosis es suficiente, porque esto realmente es lo que podría representar un cambio para las poblaciones que más necesitan la vacuna. Igual hubo enormes beneficios para el país, aparte de la vacuna, todo lo que fue la educación a la comunidad, a los participantes, la participación y asesoría a ONGs, el desarrollo de infraestructura y personal capacitado para hacer investigación de alta calidad en el país. Hay más de 300 profesionales que han pasado por el proyecto epidemiológico, pero igual ofrecen grandes retos para los comités de ética este tipo de estudios porque se requiere que se vigilen y se revisen con mucho detalle todos los aspectos del diseño de estos estudios, el análisis de riesgo y beneficio, la justificación de por qué hacerlo en una comunidad y asegurar que la comunidad reciba los datos. Entonces, los estudios de base poblacional son estudios de gran riqueza científica, tienen alta validez externa, permiten numerosos análisis, generan muchos beneficios para las participantes y la comunidad donde se realizan, pero son complejos desde el punto de vista logístico, tienen retos de reclutamiento y de retención y son costosos. Y sobre todo, pero esto creo que es un valor agregado, requieren que se realicen por equipos multidisciplinarios. Un solo investigador, un médico, un microbiólogo no puede hacer un estudio de este tipo, se requiere la intervención de muchos profesionales, estadísticos, sociólogos, antropólogos, psicólogos para poder hacer estos estudios, comunicadores, requieren colaboración internacional. Nuestro país no tiene los recursos para hacer este tipo de estudios de manera independiente y requiere un monitoreo estricto con las juntas de monitoreo que mencionó el doctor Esquivel, comités de ética muy fortalecidos en el país, comités de ética externos y una supervisión cercana.